Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén mirando. Muchas gracias por su tiempo, gracias por hacerme el favor de ver, gracias. En esta ocasión les quiero hablar de la religión, pero no vamos a centrarnos propiamente en la religión actual. Vamos a ver lo que ha sido la religión a través de la historia. Hace miles de años, 5000 años, en la cultura, en la civilización egipcia, se veneraban dioses. A Ra, Osiris, a estos dioses que los egipcios de esa antigüedad habían creado para darle explicación a las cosas que ocurrían cotidianamente. ¿Por qué sale el sol? Porque es un dios, se llama Ra. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe aquello? Porque los dioses así lo quieren. Y los dioses hacen que eso pase, que eso ocurra. Esa era la forma para explicar las cosas de la antigüedad. Pasamos a la cultura griega, con Zeus, Poseidón, Atenea. ¿Por qué existieron esos dioses? Porque era la forma en que los griegos tenían para darle explicación a las cosas. ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué es Apolo? Es el dios Apolo y él brilla y por eso existe el sol, porque es un reflejo de él. ¿Por qué existe la muerte? Porque el dios Hades así lo decidió, porque él es el señor del Hades, del infierno griego. ¿Por qué existe el mar? Porque el dios Poseidón creó los mares para... Estos dioses fueron creados en esa época para darle explicación a las cosas. Las culturas prehispánicas mayas, toltecas, olmecas, latinoamericanas hicieron exactamente lo mismo. Crearon dioses, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, para darle explicación a las cosas. ¿Por qué llueve? Porque Huitzilopochtli así quiere. Porque él nos protege y la lluvia da vida, el agua da vida. Por eso tenemos que hacer sacrificios para él. Todas las culturas, a través de los siglos, han creado dioses para darle explicación a las cosas. La cultura nórdica, Odín, Loki, Thor. ¿Por qué existen los rayos? Porque el dios Thor blandea el Mjolnir y de ahí sale la tormenta. Por eso existen las tormentas eléctricas. Por eso se ven los rayos en el cielo, porque son causadas por un dios. Cada cultura creó a sus dioses para darle explicación a las cosas. En la actualidad hay muchas religiones, muchas. ¿Por qué existen las religiones? Porque crearon a un dios. ¿Por qué crearon a ese dios? Para que sea la explicación de las cosas. ¿Por qué llueve? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué se murió? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué tuvo gemelos? Porque Dios así lo quiso. Es el año 2019 y es exactamente lo mismo. Hace 5000 años se crearon dioses para que... ¿Por qué existe el sol? Porque Dios, Ra, así lo quiso. 5000 años después, ¿por qué existe Dios, el universo? ¿Por qué existe el universo? Porque el Dios Alá, Jehová, Yahvé, así lo quiso. Los dioses, incluso los dioses actuales, fueron creados para explicar por qué existen las cosas. ¿Qué pasa? Que ahora ya existe la tecnología, la ciencia avanzada y con la libertad de expresarse libremente, porque en la antigüedad y hace 500 años y hace 200 años también existía la ciencia, pero era mal vista, pero estaba mal, pero era cosa del demonio, era Satanás, la ciencia era Satanás. Ahora ya la ciencia puede expresarse sin que un estúpido cura, sacerdote, clérigo
le diga cállate porque eso es de Satán. Ahora la ciencia puede decir, llueve porque el vapor de agua sube al cielo, donde hace más frío, se condensa, se junta el vapor, comienza a llover, esas nubes crean cargas eléctricas que crean los truenos y los rayos. Ya se explica, ya no necesitas a un dios para decir, es un dios, es Thor el que está haciendo esos rayos. No, hay una explicación científica de por qué llueve, por qué hay rayos, por qué hay nubes. Ya no necesitas a un dios para explicar qué es esa cosa amarilla en el cielo que da calor. Ya no necesitas a ningún dios para saber que esa es una estrella, que nosotros la llamamos Sol, y que esa estrella es gigantesca en comparación con nuestro planeta, pero también esa estrella es muy pequeña en comparación con otras estrellas. Hay estrellas 1000 veces más grandes que el Sol. Ya no necesitas a un Dios que te diga por qué murió tu esposo, tu hijo, tu madre. Ya existe la ciencia que te puede decir, tenía una infección, una enfermedad, tenía un virus, un parásito, no pudimos descubrirlo a tiempo. Es una enfermedad nueva, no tuvimos la oportunidad de estudiarla para encontrar una cura. La ciencia ha avanzado lo suficiente para explicar las cosas que pasan que antes acreditabas a un Dios. El problema es que ahora, pese a que la ciencia demuestra el por qué existe esto, por qué existe aquello, por qué esto, por qué lo otro, y te lo puede comprobar, aún así existe la religión, aún así existe la iglesia, aún así existen las personas que te dicen que es por Dios, que todo eso existe por Dios, que el núcleo del Sol está lleno de hidrógeno, lo cual explota y hace que el Sol se vuelva una inmensa masa de energía que crea calor y luz. No, eso no, porque yo como clérigo sé que la estrella existe porque Dios así lo quiso. Que murió porque tenía un tumor en el cerebro, un tumor inoperable, que presionó hasta que su cerebro ya no pudo más y tuvo derrames, y tuvo convulsiones y por eso murió. Yo como clérigo te digo que murió porque Dios así lo quiso. Desafortunadamente, se le da mucha importancia y mucho peso a lo que la iglesia dice, pese a que la ciencia pueda demostrar algo totalmente tangible, con evidencias. No es malo creer en un Dios, no es malo tener fe. Lo malo es anteponer tu fe y tu Dios a algo que se puede resolver moviendo las manos. Hay gente que muere porque necesitaba un hígado, un riñón, un corazón nuevos, porque los que tenía, por alguna razón, por alguna enfermedad, alguna infección, por algo, fallaron. Hay gente que en vida puede donar algún órgano. Conlleva un riesgo. Por eso se pide que cuando fallezcan, donen sus órganos. Porque en vida puedes morir, puedes. No es seguro, pero puedes. Si ya moriste, si ya falleciste, si ya se te fue la vida, puedes donar tus órganos para que alguien más los use y pueda vivir. Y la ciencia hizo posible eso. Gracias a la ciencia es posible que si tú falleces hoy, tus órganos en 2 días pueden darle la vida a 7 personas. Pero ¿qué pasa? Que yo como clérigo digo que no, que mis órganos son míos y que sin mis órganos no voy a entrar al cielo y que Dios me dio estos órganos y no puede nadie quitármelos porque Dios me los dio.
pero tus órganos a ti ya no te sirven. Y estás totalmente consciente y estás totalmente dispuesto a dejar que personas inocentes mueran porque tu Dios no te permite donar tus órganos. Ahí es cuando ya estamos mal. Si tú crees en Dios y si tú crees en la religión, si tú tienes fe, adelante. Eso es de cada persona, de cada quien. Pero si tu Dios te prohíbe salvar la vida de alguien más, ¿es un buen Dios? Si tu Dios te exige que no hagas nada para salvar la vida de alguien más, ¿es un buen Dios? ¿En serio? Si de eso se trata la religión, me da gusto no tenerla. Si de eso se trata la fe, me da gusto no tenerla. Si de eso se trata creer en una fuerza superior, me da gusto no creer. Porque un Dios que mira a su supuesta creación morir, no es un Dios que merezca respeto. Si tenemos la capacidad para salvar vidas, ¿por qué no lo hacemos? Cree en tu Dios, cree en tu religión, salva la vida de alguien, porque si no salvas la vida de nadie teniendo la oportunidad, tu Dios más bien parece un demonio. Y tu creencia más bien parece una estupidez. Si tu Dios te prohíbe salvar la vida de alguien, no es un Dios, es Satanás. Piénsalo, piénsalo. Si Dios ama la vida, ¿por qué te obliga a no salvar vidas? Si tu Dios creó la vida, ¿por qué te obliga a negarte a salvar la vida de alguien? Creer en un Dios está bien. Creer en Satanás y decir que es Dios, ahí es donde estamos mal. Piénsenlo. Yo soy David.